su pecado. Esa es la realidad y la gente no soporta eso. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? Díganme. A ninguno le gusta que le digan la verdad. A usted cuando le dicen la verdad, a mí cuando me la dicen yo me enojo. Yo me irrito en el corazón. Porque a muy poco nos gusta que nos digan la verdad. Porque la verdad nos confronta. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Está comprobado según este pasaje que acabamos de leer que nuestra desobediencia a Dios nos va a llevar a ignorar la voz de Dios cuando la escuchemos, y va a traer automáticamente, iglesia, al espíritu de miedo sobre nuestras vidas, para que nos alejemos y nos apartemos de la presencia de Dios, ocultándonos para mal nuestro. Porque cuando Adán y Eva se ocultaron de la presencia de Dios, lo hicieron fue para mal de ellos, no reconocieron su falta. Y eso es lo que le pasa a la sociedad hoy en día. Eso es lo que les pasa a nosotros como familia, a nosotros como iglesia. No reconocemos nuestro mal, no reconocemos nuestro pecado, sino que lo justificamos, maquillamos todo, como para darle forma. ¿Sabe por qué? Porque eso viene de la creación, eso viene del origen, iglesia. Esa es la completa realidad. Versículo 9, léalo conmigo. Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Era obvio que Adán estaba en el huerto del Edén. Cuando Dios le hace esta pregunta, ¿dónde estás tú?, le está diciendo, mijo, ¿en qué condición está usted? Así como cuando usted, mi hermano, Dios lo ve a usted en este momento, y Dios a muchos les está diciendo, ¿usted sabe en qué condición está? Usted que no hace sino hacer cosas malas o ilícitas, ¿sabe en qué condición está? Eso es lo que Dios nos confronta, iglesia. Usted que no quiere parar de meter vicio, de consumir y piensa que eso lo va a llevar a la vida cuando lo está llevando a la muerte, ¿en qué condición está usted? Eso es lo que Dios nos dice, iglesia. Porque Dios nos confronta. Cuando Dios llamó dice la Biblia, llamó a Adán, no llamó a la mujer. Pese a que ella fue la que lo involucró, pese a que ella habló con el diablo, pese a que ella, escúchenme bien, fue la que le abrió la puerta a Satanás para comer de ese fruto prohibido que Dios le había dicho que no comieran, porque ciertamente el día que él comiera iban a morir. Y pese a eso, Dios no llama primero a Eva, llamó a Adán, porque lo hizo responsable a él. Dios llama a la cabeza, amén. Dios llama a la cabeza y le pide cuentas a la cabeza. Así que si usted, hombre que me escucha, que está aquí, que tiene un hogar, o que ha dejado abandonada a su familia, a su esposa, hoy Dios te está diciendo, Dios te va a pedir cuentas sobre eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Clamarle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios, quita toda dureza de mi corazón. Y clamarle a Dios por su familia, por sus hijos. Yo como cabeza estoy en la obligación moral de pedirle a Dios por mi esposa, por mis hijos, por mis familiares, por todos los que están a mi alrededor. Porque esa es la obligación. Y Dios nos va a pedir cuentas. Así como a los pastores, Dios les va a pedir cuentas sobre su rebaño, sobre las ovejas. Ahí te traje esas ovejas, ¿qué hiciste con ellas? ¿Solo le explotaste, le sacaste la plata y no importó si se fueran? Dios nos va a probar, iglesia, porque esa es la realidad. El versículo 10 dice, y él respondió, miren lo que responde Adán. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. ¿Es porque tuvo miedo? Porque él ya sabía que estaba desnudo. Dios lo había vestido con unas vestiduras reales, pero al ellos ceder a la tentación del diablo, fueron despojados de esas vestiduras. Y por eso entró el miedo. Escúchame bien. Cuando nosotros tenemos a Dios en el corazón, no nos da miedo de nada. Ni aún de la muerte nos da miedo. Y vamos a predicar y no importa, como Juan el Bautista. Así nos corten la cabeza, vamos a llevar el mensaje de salvación. Pero el problema es cuando no está Dios en el corazón. El problema es cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros. Ahí nos da miedo de todo. Ahí sí nos va a dar miedo de todo, iglesia. Esa es la realidad. Este es el origen del miedo según la Biblia, aquí en la tierra, el cual viene desde Adán hasta nuestros días, ya que Adán dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esto significa, iglesia, como le decía ahora, que el diablo despojó a Adán y a Eva de sus vestiduras espirituales, que Dios había colocado cuando los bendijo y les hizo creer en algo
que no era cierto. El diablo los engañó en pocas palabras. Por eso la mujer dice, la serpiente me engañó. Y empezaron a echarse la culpa al uno al otro, porque esa es la naturaleza humana. Nunca reconocemos nuestra falta. No, eso fue fulanito. No, eso fue sutanito. Eso fue usted. Ah, que pasó tal cosa. No, eso fue usted. La culpa es suya. Y nos sacamos y nos escudamos. Y Dios no quiere, iglesia, que nosotros nos escudemos más. Dios no quiere que hoy nosotros nos justifiquemos más, sino que reconozcamos nuestra falta delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Esto significa que el diablo, como le digo, despojó a Adán y Eva sus vestiduras espirituales. Que Dios le había colocado, cuando Él los bendijo, cuando Él dijo, fructificad la tierra, multiplicaos y sojuzgadla, dice la palabra. Pero por causa de desobediencia, fueron desnudados de esas vestiduras espirituales. Y por eso Adán le dice a Dios, es que tuve miedo porque estaba desnudo. O sea, el diablo me despojó de lo que tú me dices. Me dejé engañar. Adán reconoció, pero no solamente reconoció, se justificó primero delante de Dios. Escúchenme bien. Llenando su corazón de inseguridad y miedo hacia su Creador. Alguien dijo por ahí referente al miedo, que el miedo es el conocimiento de nuestra incapacidad. Es el convencimiento de nuestra incapacidad de afrontar una situación por nuestra propia fuerza. Eso es el miedo. Alguien dijo eso. Ahora escuchen bien. Son 3 las reacciones naturales frente al miedo de una persona o de un animal atemorizado. Hay 3, iglesia, reacciones naturales frente al miedo. Número 1, la huida. Como le pasó a Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Huyeron. Nos escondemos. Salgamos de aquí. Que no nos vean. El ladrón que va a robar, sale huyendo. Porque no quiere ser, ya fue sorprendido, no quiere ser capturado. Sale huyendo. Esa es una reacción natural frente al miedo. La huida. Es natural que tanto el hombre como los animales huyan ante una situación que le genere peligro y cause miedo. Por eso el versículo 8, volvemos a leerlo. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Ellos no habían entendido el concepto de Dios, que Dios no puede ser burlado. Ellos pensaban que el Dios de ellos era un Dios pequeñito, que estaba ahí en el huerto, del cual se le podían esconder. Ellos tenían poca sabiduría de parte de Dios para pensar y creer que el Dios que los creó a ellos, que los formó el polvo de la tierra, era un Dios que tenía sus ojos en todo lugar, incluyendo en el huerto del Edén. Y se esconden es que detrás de los árboles. Aquí nadie me ve. Aquí Dios no nos ve. ¿Por qué? Porque pasaba el silbido de Él. Pasaba el silbido al aire del día, dice la palabra. Esto demuestra, iglesia, que por lo general, cuando hacemos lo malo, tratamos de huir y escondernos por miedo del castigo. Por miedo al castigo, iglesia. Eso pasó nada más ni nada menos aquí en esta ciudad la semana pasada. Eso ocurrió aquí en el centro de Cali. No sé si vieron las noticias. Donde venía un carro con unas personas dentro y una moto venía a alta velocidad y se estrelló impactando contra el carro y murieron 2 personas ahí. La reacción del señor del carro, ¿cuál fue? Como él tenía la culpa, ¿sabe cuál fue la reacción? Huir. Y cuando él huyó, escúchenme bien, aunque quedó malherido, también huyó, era una reacción natural. Pero quizás él tenía conciencia y la conciencia le decía, no huyas, antes auxilia que accidentaste. Pero hoy en día eso es lo que pasa. Un accidente y sale la persona huyendo. Videos se ven en internet toda hora. Un tipo que en moto arriado cogió a una viejita y en vez de auxiliarla salió huyendo. Fue capturado. No fue peor. Pero eso lo hace ¿qué? Diga, el miedo. El miedo, iglesia. La huida. Y este hombre aquí en Cali accidentó a esa persona en la moto, se mató uno, el otro quedó herido, está en coma, y a los días él también murió, porque la moto le impactó quizás en la cabeza y ahí, pero él cometió el error, y murió tanto el de la moto como el otro, y los otros quedaron heridos o golpeados. Pero cuando ve la gente y ve uno el video, porque ahí sale en internet el video, el Señor se dio la fuga. Y más adelante lo detuvieron, otras personas lo detuvieron, porque sabían lo que había hecho, que había dejado a una persona ahí tirada. Es una reacción natural, iglesia. Que Dios nos libre. Amén. Que nos pase eso a nosotros y tener que huir.
Porque tarde que temprano lo vamos a recoger. Y lo que muchos ignoran, ¿sabe qué es, iglesia? Que esas personas que no les importa irresponsablemente atropellan a alguien, lo dejan ahí malherido y salen y se vuelan en su mismo vehículo. Lo que ellos no saben es que el día de mañana la misma ley de la vida se va a encargar de devolverle lo mismo. Y van a tener que ver cómo alguien también los arrolla en el futuro y los deja ahí tirados. Porque lo que se siembra se recoge. Amén. Que eso nos sirve de experiencia. Para no darle lugar al miedo, iglesia, sino para afrontar nuestras responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. En el reino animal también se ve este tipo de huidas. No por evadir alguna responsabilidad como los humanos, sino por motivo de sobrevivencia, iglesia. Cuando viene de pronto el león a cazar a una presa, obviamente la presa trata de huir y huye. Y trata de correr, salvar su vida como es el lugar. La segunda reacción natural frente al miedo. Primero, la huida. Número 2, la confrontación. ¿Cuál es la segunda reacción natural frente al miedo? El enfrentamiento contra el adversario. Escúchenme bien. Adán, por ejemplo, dice la palabra que primero huyó. Y cuando fue confrontado por Dios, escúchenme bien, se le enfrentó a Dios. Él se le enfrentó a Dios. Génesis capítulo 3, versículo 12, léalo conmigo. Dice, y el hombre respondió a Dios. ¿Qué le respondió a Dios? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hizo este hombre? Enfrentó a Dios. Y no solo eso, le echó la culpa a Dios. ¿Por qué le echó la culpa a Dios? Porque dijo, la mujer que tú me diste me engañó y yo comí. O sea que por culpa suya, de esa mujer que hizo, fue que yo la embarré. Se justificó. Ese fue el tiquete para que Dios los expulsara, dice la palabra, del huerto del Edén. No reconocieron, ni ella ni él reconocieron su pecado, su falta. Justificaron, maquillaron su falta. Y no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que reconozcamos nuestras faltas. Si la embarramos, si le pecamos, si fallamos, Señor, perdóname, hice lo malo. Perdóname, Dios. Metí la pata, como dicen muchos. Y así no dio miedo siempre consultar a Dios. Esa es la segunda reacción natural frente al miedo. El enfrentamiento contra el adversario. Es cuando tomamos voluntariamente, escúchenme bien, de enfrentar, ya sea un asunto o al mismo individuo, al cual nos causó el miedo. Adán, porque Dios le causó miedo, por eso lo enfrentó. Porque tuvo miedo, lo enfrentó a Dios. Pero para mal desafortunadamente de él. Amén. Ahora escúchenme bien, iglesia. Adán, bajo ese miedo que le había infundido Satanás, enfrenta directamente a Dios, justificando su maldad y culpándole de su problema y de su desgracia. Así hay mucha gente. No sé si no culpar a Dios de su desgracia. ¿Y Dios por qué permitió que este hombre viniera y me perjudicara? ¿Y Dios por qué permitió que esa persona me robara? ¿Por qué Dios permitió? En vez de decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué me quieres enseñar con esta dificultad, con este problema que estoy teniendo? Amén. En el reino animal es muy diferente. El enfrentamiento es por miedo, es muy diferente. Ya que aquí se trata de enfrentarse por sobrevivir ante la amenaza de ser devorado por un animal salvaje. Donde la víctima por miedo se enfrenta a su depredador, no importando que éste le lleve la de ganar. Y no importando que pelee hasta el final y termine de pronto siendo derrotado. Amén. Como la escena del león y el búfalo. El león busca la carne y va y ataca al búfalo, pero el búfalo se defiende. Es uno de los animales en el África y en el Asia más fuertes, más resistentes, tiene mucha fuerza. Por eso el mismo salmista lo invoca en el Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Él sabía que el búfalo era un animal fuerte, lo usaba muchas veces como animal de carga. Pero cuando un búfalo no es domesticado y es salvaje, obviamente se enfrenta al león. Y hemos visto en documentales en National Geographic, en Discovery, hemos visto documentales donde el búfalo mata hasta el león. Mata al león, imagínense, a uno superior a él. Eso pasa, mi hermano. Por miedo, muchas veces es por miedo, iglesia. La tercera reacción natural frente al miedo, le he hablado de dos.
Una es la huida, la segunda es el enfrentamiento y la tercera es la parálisis. ¿Cuál es la tercera? La parálisis. El miedo paraliza. Los abuelos decían que el miedo no lo dejaba ni pelear, porque en verdad el miedo paraliza. Y eso es lo que pasa cuando de pronto quizás nos van a robar. ¿Uno qué hace? Por miedo se paraliza, se deja robar, aunque uno no sabe cómo va a reaccionar. Usted ante un robo no sabe cómo va a reaccionar. Si va a huir, no importando que hasta le peguen un tiro, o si se va a enfrentar, o si de pronto va a paralizarse, se va a quedar quieto. Y una vez lo roban, después usted va a decir, ay, yo por qué no me defendí, ay, yo por qué no hice esto, yo que sé artes marciales, ¿por qué no me defendí? Y ya empieza a lamentarse, pero ya es demasiado tarde. ¿Pasa o no pasa? Esa es la realidad. Escúchenme bien, iglesia, la parálisis. Cuando somos asaltados en algunas ocasiones, la reacción inmediata es que nos paralizamos por miedo. Por miedo nos paralizamos. En el mundo animal es igual, ya que por miedo algunos animales cuando se sienten amenazados huyen, otros se enfrentan, mientras que otros se paralizan, resistiéndose prácticamente a la muerte. Amén, o rindiéndose más bien a la muerte. Hay tres tipos, escuchen bien, uno de esos puede ser el tuyo y el mío. Tres tipos de miedo que nos rodean a todos. Hay muchos más, pero solamente te voy a mencionar tres. Hay otros como miedo a la muerte, hay otros miedos diferentes, pero hoy te voy a mencionar solamente tres. Tres tipos de miedo que nos rodean a todos los seres humanos. Número uno, el miedo neurótico interno. Escuchen bien. Ah, ¿ya lo sabías? No lo sabías, ¿cierto? No lo sabía. ¿Miedo qué? Neurótico, interno. Neurótico, o sea, emocional. Hay mucha gente que tiene miedo emocional, miedos infundados, piensan que a todas los van a robar, salen a la calle con tanta inseguridad y piensan que a todas lo van a robar, que si salen a la esquina lo van a robar, que si suena un taxi lo van a robar, que si suena al colectivo lo van a robar. Mantienen con miedo. ¿Miedo qué? Neurótico, interno, porque está en sus emociones. Este es el tipo de miedo, iglesia, que no tiene ninguna relación con peligro alguno. No tiene ninguna relación con peligro. Es infundado. Es como el tipo de miedo imaginario que experimentan algunas personas con tratamientos o trastornos mentales. O como el que experimentan personas bajo los efectos de la droga, como le decía ahora, o sustancias alucinógenas. Delirios de persecución. Piensan que lo están persiguiendo. Porque esa droga crea eso en nuestra mente. Amén. Esa ansiedad, esa zozobra, los pone tan hiperativos que la persona dice, me están persiguiendo. Y muchos aquí hasta ven fantasmas, cuando nadie los está persiguiendo. Pero ¿qué dice la Biblia? Proverbios capítulo 28, versículo 1. Dice el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león, dice el Señor. El impío huye sin que ¿qué? Sin que nadie lo esté persiguiendo. Tiene delirio de persecución. Ve fantasmas. Es algo espiritual, iglesia. Es algo espiritual que está afectando su mente, su psiquis. En conclusión con este primer punto, es que el miedo de tipo neurológico no tiene ningún fundamento con un peligro inminente, ya que su origen es espiritual y por lo tanto debe tratarse con armas espirituales y con mucha oración y ministración de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo tipo, son tres y finalizo, que nos rodean a todos. Número uno, ¿cuál es? El miedo neurótico interno, algo espiritual, algo que hay que echar fuera. Es como el miedo que sintió Adán y Eva. Dice la palabra que ellos se paseaba la voz de Dios al aire del día. Y Dios tenía comunión cuando ellos estaban en obediencia. Tenía comunión con ellos. Y entonces Dios les hablaba y ellos escuchaban la voz de Dios. Y obedecían. Dios les decía, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello. Le decía a Adán tal cosa, miren, no van a comer de ese arbolito. Pero resulta de que cuando entró el espíritu de miedo a ellos, infundado por Satanás, entonces ese espíritu hizo de que le tuvieran miedo a Dios. A Dios, escuchen iglesia, escúchenme todos los que ven por las redes sociales. A Dios no hay que tenerle miedo. A Dios hay que tenerle respeto. Amén.
A Dios no hay que tenerle miedo. Porque si le tenemos miedo a Dios, ¿cómo nos acercamos a Él? Aunque muchos grandes hombres de Dios. Moisés, cuando subió allá al monte Sinaí, por las tablas de los 10 mandamientos, él subió con temor porque se iba a encontrar con Dios. Obviamente que hay un temor, pero había un respeto. Y cuando él llega ahí, dice la palabra que dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es, le dice Dios. Bien, con reverencia se quitó había un respeto hacia Dios. Hoy en día se ha perdido ese respeto a Dios. Hoy en día el diablo a mucha gente le siembra miedo hacia las cosas de Dios, para que no se acerquen a Dios. Para que no se acerquen a Dios. En pocas palabras, para que Dios no los cambie. El diablo es un mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchenme bien. Segundo tipo de miedo que nos rodea a todos. El primero, neurótico interno. Segundo, el miedo público. Escuchen, miedo público y paralizante. Es un miedo que nos paraliza en público. Por ejemplo, cuando entra el ladrón a la joyería y están ahí los clientes, están ahí los vendedores, y el ladrón llega armado hasta los dientes y dicen todos manos arriba que esto es un asalto. ¿Qué hace usted? Se llena de miedo. O imagínese un banco, una entidad bancaria. Usted está dentro de la oficina del banco y cuando escucha unas voces por allá, hombres armados, esto es un asalto, tírense todos al piso o levanten todas sus manos. ¿Usted qué siente? Parálisis. Usted se paraliza. Lo que usted no sabe, escuchen esto, iglesia, es que ese miedo paralizante lo puede salvar a usted de la muerte. Lo puede salvar. Porque si usted no se la da de héroe, si usted, como en las películas, si usted no se la da de héroe y sale siempre el héroe ahí a acabar con los bandidos, pero muchas veces esa vuelta se daña. Muchas veces por uno pagan todos. ¿Es así o no es así? Pagan justos por pecadores. ¿Miedo qué? Público y paralizante. Ese es un tipo de miedo que aparte, escuchen bien, de asustarnos, nos paraliza por completo, dejándonos por completo a su merced. Como le decía, el ladrón que entra al banco, el ladrón que entra a una joyería, todo se paraliza. La gente no sabe qué hacer. El que tiene más susto hasta se orina quizás en sus pantalones. Por el miedo, mi hermano. Es algo natural que tenemos los seres humanos. Es un miedo paralizante. Esa es la realidad. Aunque el propósito real de este tipo de miedo es infundir temor bajo una amenaza, paralizando a todo aquel que esté presente. Este tipo de miedo, iglesia, nos puede de alguna manera, como le decía, proteger a todos del peligro de ser asesinados en un asalto a mano armada. Por eso el consejo que yo les doy: si lo van a robar, déjese robar. Que no le pase lo que me pasó a mí hace más de 23 años, no era cristiano. Era un mundano, un impío, que estaba preparándome en el culturismo, lanzaba pesas para creerme, digámoslo, más que los demás. Y resulta de que estaba por allá esperando un transporte, y cuando llegó una pareja de ladrones a robarme. Y resulta de que yo puse resistencia al robo. Y cuando puse resistencia, el tipo ese me apuñaló. Y estuve 7 días en coma. ¿Y qué pasó? Por no dejarme robar $5,000, $5,000 pesos colombianos, hace más de 20 años, que equivale como a $1, porque eso está el dólar. Imagínate, por $1 de dejarse uno matar. Y no me mató para el hospital. Todo por ponerme a luchar contra ese ladrón, que porque tenía fuerza y porque me creía un hombre invencible, un hombre increíble. Pero ¿de qué me sirvió? Se me dañó la competencia, porque me quedaron las marcas. Me hicieron una cirugía, y para la gloria de Dios puedo estar contando el cuento, porque nadie da un peso quizás en ese tiempo por mí, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Amén. Lo que yo no sabía, lo digo públicamente, es que esa cirugía 5 años después iba a salvar mi vida, escúcheme bien, de caer en un campo guerrillero, porque me fui a prestar servicio en aquel tiempo. Y resulta de que me llevaron para una zona donde había mucho conflicto con guerrilla, y me dijeron en el último examen médico que le hacen a los reclutas, digámoslo así, en el ejército nacional,
A los 3 meses de estar incorporados, me hicieron ese examen y me dijeron, no, usted no sirve, vaya para su casa. Yo quiero ser militar, yo quiero servir a mi patria, necesito esa libreta militar, necesito ponerme a trabajar. Era un joven de 18 años. Y me dijeron, no. Me hicieron hasta una junta directiva de médicos, legistas que vinieron de Bogotá, allá al batallón, en Pasto estaba yo, cerca del volcán Galeras. Y resulta de que dijeron, vamos a ver la opción de que dejemos a este soldado. ¿Quiere estar con nosotros aquí? Porque el ejército es para locos. ¿Quiere estar con nosotros? Dejémoslo a ver si al menos lo mandamos a ordeñar o a trabajar la tierra, o a ordeñar las vacas allá, en las fincas del ejército. Y yo, bueno, listo, hágale, yo presto mi servicio, no importa, decía yo. Pero terminaron, vaya para su casa. Me vine triste, aburrido y sin libreta, a empezar de nuevo. Pero lo que yo no sabía, eso fue en octubre, que en el mes de diciembre, 2 meses después, a esos mismos compañeros que estaban allá conmigo, los estaban asaltando la guerrilla, matando a muchos de ellos en el cerro de Patascoy. Ahí fue donde cayeron los secuestrados de Patascoy. Y yo me salvé de milagro. Otros se salvaron porque habían pedido permiso, estaban de licencia. Pero entonces lo que yo dije fue, Señor, gracias, porque permitiste que me hicieran esa cirugía, para que esa cirugía me sacara del ejército, me botaran del ejército, mejor dicho, para salvar mi vida. Eso lo hace Dios. Pero sí fue un error ponerme yo a luchar con ese ladrón. Fue un error porque después me lamenté. Y dije, me dañó mi cuerpo, tengo una cirugía, que es una cicatriz. Y fuera de eso se llenó mi corazón como de venganza, de resentimiento. No era cristiano, claro. Hoy en día le doy gracias a Dios, amén. Porque Dios todo lo permite para bien. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? Un aplauso a Dios en esta hora de la noche, iglesia. Esa es la completa realidad. Finalizo con el último tipo de miedo. En conclusión con este segundo miedo, que es el miedo público y paralizante. ¿Por qué público? Porque muchas veces nos da miedo, no importa la persona que haya a nuestro alrededor. ¿Es así o no es así? Entonces está esperando ahí la parada de autobús, qué sé yo, en la calle, en la esquina, y llegan y lo asaltan y usted queda paralizado, no sabe ni qué hacer, balbucea, se le van hasta las palabras. Muchas veces Dios permite eso, ¿sabe para qué? Para que te serenes, para que no arriesgues tu vida, porque el ladrón también tiene más miedo que tú. Eso es lo que pasa, que cuando nos van a robar, no se sabe quién tiene más miedo, si el que va a robar o la persona que está robando. Y por eso es que la reacción no se sabe cuál va a ser. Si puede ser de agresión, si puede ser de lucha, si puede ser de huida. Como una persona que le iban a robar su celular y ella dijo, no, yo no me voy a robar mi celular, y salió corriendo, no le importó. Y dio la espalda y ella decía, no veía sino a qué hora el tipo me iba a disparar y iba a caer ahí muerta. Y por fortuna el tipo salió y se fue, también estaba asustado. Porque eso pasa, ¿es así o no es así? Cuando se meten las ratas en la casa, las ratas tienen miedo de ser sorprendidas por usted que vive ahí. Y usted le da miedo de las ratas, o sea que uno sale corriendo para un lado y el otro sale corriendo para otro lado. El miedo paraliza, iglesia. Porque eso pasa, eso es natural. Tercer y último tipo de miedos que nos rodean a todos. Número 3, y finalizo con esto. Es el miedo real, escuchen, miedo real y súbito. Como el que le pasó a unos discípulos del Señor. Vamos a la palabra. Mateo capítulo 14, versículo 23. Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículo 23 nos habla de un miedo real y súbito, que es el tercer tipo de miedo que nos rodea a todos los seres humanos. Dice la palabra, Mateo capítulo 14 versículo 23. ¿Estamos ahí? El verso 23 dice la palabra del Señor, despedida a Jesús, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús, escúchenme bien, Jesús estaba predicándole a la multitud y resulta que llegó la noche, obviamente ya había terminado su sermón. Entonces, ¿sabe qué hizo el Señor? Le dijo a sus discípulos, váyanse en la barca que yo ya los alcanzo. Y resulta que ellos se fueron adelante y dice la palabra que Jesús subió al monte a orar solo, y cuando descendió del monte se encuentra que la barca en la que él tenía que ir a alcanzar a sus discípulos al otro lado de la ribera ya no estaba. El viento le había sacudido, se la había arrastrado. Y entonces dice la palabra que Jesús tomó una determinación, ¿sabe de qué?
como hijo de Dios, con el poder sobrenatural de Dios, caminó sobre el mar para alcanzarlos. Leamos la palabra, el versículo 25. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, o sea, se asustaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dice la palabra que dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Les dio esperanza. Dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice la palabra que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, versículo 30, el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, le asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios porque lo vieron caminando sobre el mar. Primero pensaban que era un fantasma, obviamente. ¿Quién va a caminar sobre el mar? Es algo sobrenatural. Solo el Hijo de Dios lo pudo hacer. Y le dio la oportunidad a un discípulo. Dijo: ven, ven. ¿Tú no crees que es real que estoy caminando sobre el mar? Ven. Y dice la palabra que Pedro se bajó y empezó también a caminar sobre el mar. El segundo hombre en este planeta caminó sobre el mar. Pero tuvo miedo. ¿Sabe por qué? Quitó la mirada de Jesús. Y cuando quitó la mirada de Jesús, claro, miró el agua. Y bueno, no es normal que sea yo caminando en el agua. Y se hundió. Y dice la palabra que Jesús lo tomó en su mano. ¿Ven? Iglesia, el miedo real y súbito. Tercer y último tipo de miedo que nos rodea. Puede haber muchos más, como les decía. Miedo a la muerte, miedo a otras cosas, qué sé yo. Pero igual, esos son los más importantes. El versículo 26 de Mateo 14 que acabamos de leer, dice la palabra: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo, un miedo real. Amén, porque era una situación real que estaban experimentando. El miedo real en nosotros, iglesias, opera cuando somos súbitamente confrontados con una realidad visible y no infundada ante nuestros ojos. Estos discípulos pudieron experimentar un miedo real al ver cómo Jesús andaba sobre el mismo mar. Amén. Ya finalizo, solamente con dos consejitos de parte de Dios para ti. Hay dos consejitos, dos consejos según este pasaje que acabamos de leer para combatir el miedo. ¿Cuántos quieren combatir el miedo en sus vidas? A ver, ahora sí todos han sentido miedo, ¿sí o no? A ver cuántos miedosos hay aquí. Ahora sí todos, ¿sí o no? Hemos sentido miedo en algún momento de nuestras vidas. Hay dos consejos de parte de Dios para combatir el miedo. Número uno, escúchalo. Confíe plenamente en las palabras de Jesús. No quite su confianza en las palabras que Jesús hoy le ha dicho. El versículo 27 de Mateo 14. Pero enseguida, o sea, inmediatamente, Jesús le habló a Pedro diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Confíe en la palabra del Señor. Amén. Confíen en la palabra. Usted sale ahora de aquí, confíen en la palabra del Señor. Usted termina de ver ese video, confíe en la palabra de Dios en su vida. Amén. Es necesario confiar en la palabra vida, para que no nos pase lo mismo que le pasó a Adán y Eva, que aunque oyeron la palabra de Dios, no la creyeron y por eso tuvieron miedo el resto de sus vidas. Por eso tuvieron miedo. Y Dios no quiere que usted ande con miedo. Dios quiere que usted ande con seguridad en que Dios le va a proveer todo lo que usted necesita. ¿Cuántos dicen amén? Segundo consejo y finalizo. Tómese de la mano de Dios ahora que todavía está extendida para usted. Tome la mano del Señor. Primero, confíe plenamente en la palabra. Y segundo, tómese de la mano de Dios. Porque hay muchos que confían en la palabra. No, yo sí quiero la palabra, pero no toman la mano del Señor. Pedro dice la palabra que cuando sintió miedo, le dijo: Señor, sálvame. Y Jesús, ¿qué hizo?
Dice la Biblia que extendió su mano y él la tomó. Así que en momentos de dificultad, tome la mano del Señor. Versículo 31 de Mateo 14. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Porque la fe, escúchenme bien, es la antesala a la duda. Usted puede dudar o usted puede tener fe. Usted cuando duda tiene miedo, pero usted cuando tiene fe, mi hermano, no tiene más miedo, sino que confía en esa palabra. Amén. El versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, dice la palabra, se calmó el viento, la tempestad, se calmó, ¿sabe cuándo? Cuando confiamos plenamente en la palabra de Dios y cuando nos tomamos de la mano de Jesús, ahora que todavía estamos a tiempo. Amén. En conclusión, iglesia, debemos tener claro que tener o sentir miedo es parte de nuestra naturaleza humana, pero debemos también saber que a cada miedo le viene la capacidad de ser superado. Amén. Y solo aquellos que superan sus propios miedos con fe en Dios son los que la Biblia enseña que van a obtener la bendición de Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios.